Vamos a conversar el día de hoy sobre un tema que se ha estado discutiendo mucho últimamente, que son las elecciones primarias, ¿no? Las más conocidas como las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Estas elecciones que en 2 oportunidades se han suspendido y que ahora en estas elecciones de abril del 2024 se quieren implementar. Vamos a saber más detalles con respecto a este tema y está con nosotros el señor Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Para empezar, por favor, si les podría explicar a la ciudadanía en palabras simples, ¿no? ¿Qué son las elecciones primarias? Sí, es un componente de la democracia interna de los partidos. Ustedes quizá están acostumbrados a conocer, ¿no?, que los partidos deciden directamente a través de elecciones internas quiénes son sus candidatos, sus candidatas en las elecciones, ¿no?, sean estas nacionales o regionales. Pero en el año 2019 se hizo una modificación de la legislación para introducir un nuevo mecanismo en la etapa de democracia interna. Esas eran las elecciones primarias. ¿En qué consisten? En que ya no solamente los miembros de los partidos, sino todos los integrantes del padrón electoral pueden participar en elecciones que son similares a las que tenemos habitualmente, ¿no?, organizadas por la OMPE y el Jurado de Elecciones, y en donde nosotros vamos a votar a los candidatos, a los postulantes que se presentan en cada uno de los partidos. De tal manera que podemos seleccionar quienes ocuparán, por ejemplo, en el caso de una elección congresal, los primeros lugares en las listas. O en el caso de la elección, por ejemplo, presidencial, si se presentan varias listas de candidatos, ¿cuál de ellas nos parece la mejor para cada partido? Entonces, lo que tenemos son personas, ¿no?, que deciden, pues, desde fuera de los partidos, quiénes son finalmente aquellos que deben postular. Y lo otro importante es que se establece además una valla, que si al menos tienen que conseguir los partidos 1.5% del voto válido para luego poder participar en las elecciones generales. Si muy poca gente, pues, participa en la elección de un partido, entonces sencillamente ese partido no va a poder participar y eventualmente lo que va a ocurrir es que pierda su inscripción. Entonces eso es la figura de las elecciones primarias. Claro, pero ahí quisiera profundizar con respecto a la modalidad de la elección, comparándolas, por ejemplo, con las elecciones internas. Si bien en las elecciones internas son los mismos partidos políticos, los militantes, los afiliados quienes eligen a los candidatos, y en esta oportunidad en las elecciones primarias serían la ciudadanía en general, ¿cuál es la diferencia de la modalidad de la elección entre uno y otro? Sí, bueno, primero hay que decir que la norma que genera las elecciones primarias todavía requiere algún desarrollo, es decir, de los mecanismos por los cuales se va a implementar estas primarias, pero son eso, solamente mecanismo de desarrollo. ¿Qué es lo que dice la ley, ¿no? Claro. Lo que señala la ley es que nosotros tenemos derecho, todos los ciudadanos que estamos en el padrón, a elegir entre aquellos candidatos que los partidos nos ofrecen, que pueden ser candidatos en este caso a la elección presidencial, candidatos a la elección congresal y candidatos al Parlamento andino. Entonces ellos nos van a dar una lista de candidaturas. Y luego nosotros como votantes tenemos que elegir si nos parece bien esa candidatura, ¿no?, y por tanto votamos por ese postulante, o si en una lista que se presenta nos parece la mejor, ¿no?, por ejemplo, la presidencia. Y luego lo que va a pasar es que aquella lista o aquel candidato que tiene más votos va o ser la lista presidencial del partido o va a aparecer primero en la lista cerrada que se va a presentar de postulantes al Congreso por ese partido. Esto también es un tema importante. Ustedes también, imagino, los que nos escuchan, están acostumbrados al voto preferencial, ¿no? Exacto. Uno va en la elección general, vota por un congresista que le parece el mejor por un partido, y eso pone su número, ¿no? Eso recuerdan ustedes la elección que tenemos habitualmente. Bueno, de acuerdo con estas reformas que se hicieron, desaparece el voto preferencial, y cada partido tiene que presentar una lista
cerrada la elección general. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que en las primarias, que es una etapa previa, ahí nosotros vamos a decir quién de los candidatos nos parece el que debería ser el que debería aparecer primero en esa lista. Entonces, Entonces, disculpe que lo interrumpa. Entonces sí, deberían presentarse distintas listas, ¿no? Ese sería, creo, la variedad, porque en las elecciones internas se presenta una mm, lista única. Entonces eso como sí, que llama mucho la atención y no hay variedad, no hay oferta de los candidatos. Sería importante resaltar que se presenten distintas listas, ¿no? es una opción, pero el partido podría presentar una lista única. Pero imagínense usted si es un votante y le presentan puras listas únicas. Quizás usted Exacto. no tenga mucho interés en votar por ese, digamos, en participar en esa elección y prefiere, bueno, voy a otro partido donde sí hay competencia. Claro, Entonces, qué exactamente. le puede pasar al partido? Que por la falta de interés, la gente no va a votar por él y no va a llegar a la valla del A la valla, 1.5%. claro. No va a cubrir el umbral que se tiene que cubrir ahí, ¿no? En cambio, si es una elección atractiva, con buenos postulantes, con listas en competencia, entonces ahí sí la gente va a tener un incentivo de decir, ah, no, sí, quiero participar aquí porque no está nada decidido y sí mi voto puede tener un valor. Entonces, creo que ese es un incentivo que tienen los partidos para tener un sistema más competitivo en las elecciones primarias. Entonces, ¿esto estaría o sea, en decisión del mismo partido político o tendría que aplicarse ahí, quizás los organismos electorales tienen que intervenir o solamente netamente el partido político decidir cuántas listas presenta? Ese es un tema bien importante porque en realidad el sistema tal como está ahora está abierto. O sea, podría haber varias modalidades por las cuales los partidos elijan, lo cual desde Mm, luego complica también la comunicación a los electores, ¿no? claro. Pero es un tema que se tiene que coordinar si ahora tenemos elecciones adelantadas lo más pronto posible. Apenas ya se defina la fecha de las elecciones, con la segunda votación que estamos esperando en el Congreso, pues inmediatamente tendría que ponerse, digamos, a trabajar las autoridades electorales con los propios partidos para empezar a organizar unas primarias que se desarrollen de la manera más sencilla para el elector, porque al final, como es una elección nueva, va a requerir Claro, por mucha primera vez, comunicación, mucha exacto. explicación, claro, porque Ujú. aunque se aprobó en el 2019, como les comentaba, Y se han recién va a suspendido ser la dos primera vez veces. que lo aplicaríamos. Claro, porque Sí, se han suspendido dos veces por la pandemia, ¿no? Es la justificación que se ha dado. una vez por la pandemia y otra vez por una combinación de elementos, incluyendo, creo, cierta desidia en la elaboración de normas de aplicación para las elecciones regionales. Claro. Pero efectivamente, en ambos casos se suspendió. Exactamente. ¿Y en qué países se ha aplicado estas elecciones primarias? Por ejemplo, en Paraguay, en Argentina, y está justamente la modalidad que le estaba comentando, ¿no? Que algunos Sí, presentan listas únicas, que es un poco de defección por parte de la ciudadanía, si estamos hablando, por ejemplo, de Argentina. ¿En qué países más de la región se han aplicado las sí. elecciones primarias? Esos son los ejemplos que tenemos. Ahí, digamos, hay una cierta crítica, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? A las Claro. elecciones primarias con respecto a si de verdad están logrando o no los efectos que se espera de su aplicación, es decir, fortalecimiento de la democracia interna y un menor peso de los decisores de los partidos en la decisión final sobre quiénes postulan. Desde luego, eso va a ser muy variable dependiendo de la naturaleza del sistema de partidos políticos de cada país. El sistema político argentino, por ejemplo, tiene partidos con una estructura mucho más fuerte que cualquiera de los partidos peruanos. O sea, es una Claro, estructura de partidos mucho más potente. exacto. Entonces, las primarias a veces funcionan como una suerte de predictor de la elección general, ¿no? Es decir, es como que ya la elección primaria da cierta idea de cómo va a ser la votación en la elección general. Pero en fin, digamos, tenemos en todo caso que hacer un esfuerzo por crear los mejores mecanismos ya operativos para comunicar a la ciudadanía de qué tratan las primarias. Y eso una vez estén ya todo cerrado, todos los elementos que las autoridades electorales seguramente definirán en los próximos meses. Exacto, entonces es importante aquí resaltar cuál es la ventaja de realizar estas elecciones primarias, porque al principio se estaba diciendo que si las elecciones se hacían en diciembre del 2023, tendría que sacrificar estas elecciones. Entonces, Mm. coméntenos la importancia de que se puedan realizar. Sí, muy probablemente si hubiéramos ido a la elección en este año y quizá no hubiera alcanzado el tiempo. Efectivamente, era una probabilidad.
todo dependía del momento en que se convocan las elecciones, porque usted sabe que una vez convocadas las elecciones ya se, digamos, se organiza todo el proceso, ¿no? Y se pueden ajustar los cronogramas. Pero conforme más tarde se haga la convocatoria, querer hacerlo en diciembre, por ejemplo, ya casi no te dejaría espacio para las primarias, ¿no? Pero abril 2024 sí, sí, yo creo que si ahora en marzo, a más tardar, se aprueba ya el adelanto de elecciones de manera formal, sí hay tiempo suficiente, ¿no? Es decir, más de un año, Claro, de tiene hecho, mucho ¿no? más tiempo, claro. Disponible completamente, se puede ajustar el cronograma y se pueden incorporar las primarias. Pero eso sí, como le explicaba, hay que trabajar rápido en las normas de implementación para que todos los actores conozcan cuáles son las reglas para esas primarias. Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto a la reunión que ha tenido el ministro de Justicia, José Tello, con unos especialistas para justamente ver el tema de las reformas, tanto políticas como electorales? Sí, para empezar, no es la primera reunión la que han tenido ayer, han tenido varias. De hecho, quienes habla ha participado en una de ellas que se Ah, desarrolló hace un par de semanas. perfecto. Y entonces, y en esas reuniones se han recogido pues distintas posiciones, visiones, ¿no? Sobre qué cosa es viable hacer en los tiempos cortos que nos quedan respecto a algunas modificaciones de las reglas electorales. Y aquí quisiera distinguir dos cosas, ¿no? Hay reglas que están en la Constitución que tienen impacto en las elecciones. Por ejemplo, la bicameralidad. ¿Ok? Hoy día el Congreso es unicameral. Si quisiéramos hacer elecciones, es un sistema bicameral, tenemos que ir a elecciones de senadores y de diputados. Eso es una norma claramente que afecta el proceso electoral. Entonces, si tú quieres que se Exacto. aplique esa norma en las elecciones que vienen, tienes que aprobarla a más tardar en marzo del próximo año, es decir, 2023. Ujú. A más tardar para que te dé tiempo de organizar todo, ¿no? Eso que acabamos de conversar, Claro, porque incluyendo tiene las que primarias respetarse y ahí ese un proceso. cronograma, ¿no? Una serie de pasos. Exactamente, exactamente. Pero hay otras normas que no tienen implicancia electoral. Por ejemplo, si se quiere modificar las reglas de la acusación al presidente de ejercicio, si se quiere eliminar la vacancia por La incapacidad moral vaca. La permanente, si reelección se re- también de congresistas, están hablando, creo, por ahí. La reelección de Ya, autoridades. eso sí, porque si es para esta elección, sí tendría que aprobarse a más tardar en marzo. Pero si es para ya, si no se aprobara en marzo, tendría que ser ya la elección para los próximos congresistas, ya no para estos que están en ejercicio, ¿no? Entonces, digamos, por eso digo, es muy importante el tema de los plazos. Entonces, hay que elegir aquellas reformas que son electorales, o sea, que tienen una implicancia electoral, Entonces, que tienen discúlpeme, sí, para usted, ¿cuáles serían entonces esas reformas que deben verse con urgencia para que se puedan completar en este cronograma que nosotros tenemos? sí, yo creo que hay, primero, una cosa básica, defender las reformas ya aprobadas y que no se aprobaron que no se implementaron por suspensiones. Lo que acabamos de hablar de las primarias, por ejemplo, Claro. o la paridad y alternancia, y además garantizar que sea horizontal, o el financiamiento partidario, que ya está regulado, que hay que evitar que se siga, digamos, debilitando eventualmente, ¿no? O la eliminación del voto preferencial, lo que acabamos de conversar también. Eso debería ya, eso está aprobado, solamente que no se ha implementado aún. Entonces hay que garantizar que eso se implemente. Eso, no tocar, porque también puede haber sin duda, algún interés de que eso se modifique. Lo otro es, a veces que hay cierto consenso en que la elección congresal debería ser después de la primera vuelta presidencial. Esa es Claro. una cosa que ha habido bastante, digamos, consenso, ¿no? Creo que también hay cierto consenso en la necesidad de que el Congreso que venga tenga la posibilidad de ser renovado por mitades a mitad del próximo periodo. Ahora, Eso creo que también es muy importante. claro, ahora actualmente nosotros tenemos, si más no me equivoco, 12 partidos que están inscritos y 15 en proceso de inscripción. Entonces, al Sí, aplicarse estas elecciones primarias, obviamente se incluirían todo eso y también los partidos que todavía están por inscribirse, ¿cierto? siempre y cuando consigan la inscripción en la fecha límite para inscribir las listas en las elecciones generales. Ah, Eso perfecto. dependerá del cronograma finalmente cómo quede, pero imaginemos que la fecha límite es julio del 2023. Entonces los partidos que logren completar todo el proceso de inscripción hasta esa fecha podrán participar. Por ejemplo, debería permitirse, esa es una norma que hay que dar, ¿no? Que los partidos que estén en proceso de inscripción puedan participar en las primarias, Claro. porque si no quedarían, digamos, si las primarias son el límite,
muchos más partidos quedarían, de los que están en proceso, quedarían fuera. Pero si el límite es la fecha de inscripción de la lista definitiva, que es ¿no? Ya en junio, imaginemos, Ajá. entonces sí habrá un poco más de tiempo para los partidos para completar todos los trámites que hay. Y además, Claro, yo creo que habría que dar normas que faciliten al jurado en las elecciones todo el proceso de inscripción de esos partidos, claro, ¿no? y sería mejor para los ciudadanos porque habría mucho más oferta de candidatos para poder escoger, ¿no? Ya no serían los mismos de estos 12 nada más que nos centraríamos en más Sí, candidatos ahí. sí, siempre y cuando se apliquen primarias. Claro. Porque precisamente las primarias permitiría de que toda esa lista, imaginemos que de los 15 que están en proceso, más los 12 Ujú. que ya tienen registro, estamos hablando de 27 partidos, todos logren, digamos, participar en las primarias sí serían un filtro. Entonces, de esos 27 seguramente pues quedarán 10, 12 que logren el 1,5% al menos, y el resto pues no podrá participar, con lo cual ya nos quedaremos con una lista más corta en las elecciones generales. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha estado muy interesante la conversación y sobre todo muy claro para los ciudadanos para que sepan un poco más con respecto a estas elecciones primarias de realizarse pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo aquí desde Huamanga y feliz año para todos los que nos escuchen. Igualmente, que tengan un feliz año. Muchísimas gracias. Bien, nosotros hemos conversado con Iván La Negra, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Es momento de ir a una pausa, pero quédese porque al retornar tenemos más información electoral y de coyuntura.